Damos continuidad al debate entonces. Corresponde que se exprese en alegato los miembros de la defensa del imputado. Doctor Agúndez. Sí. Bueno, realmente debo manifestar en términos generales que esta defensa disiente con los puntos tocados por la Fiscalía, por cuanto no coincide en su apreciación y en su interpretación. Este juicio debe ser uno de los más largos que me tocó en la historia, por lo comprometido, como bien lo dijo el fiscal, poco un laberinto en cierta forma, porque yo veo que hay parte del expediente del proceso que lo hubiesen querido tapar, y hay otro expediente que parecían que los que hicieron ciertas diligencias útiles fueron los más perjudicados. Esto me trajo a colación estos meses mientras tocaba el expediente, veía todas sus partes, trae a colación un film por el director italiano Elio Petri, de 1970. Ustedes a lo mejor eran mucho más chicos que yo a lo mejor, pero me acordé y lo bajé por internet. Era una película, se trataba de investigación de un ciudadano libre de toda sospecha, que los presentaba la impunidad con la que ejercitan sus funciones muchos de los miembros de la esfera del poder. El personaje principal del film era jefe de departamento de homicidio de Roma, un representante de la institución carismático, despiadado, que buscaba a cómo dé lugar a hacer cumplir la ley. Personificado por aquel entonces por Jean María Volonté, este oficial decide demostrar el teorema del poder. Asesinando a su amante, deja voluntariamente una cadena de pistas que lo inculpan, pero los investigadores del departamento prefieren orientar su investigación a terceros y vincularlo con la asesinada, que poco evidencia en su contra tenían para ser acusados. Con cinismo, este jefe de departamento quiere reafirmar su condición de indignidad ante la ley, de ciudadano incapaz de ser juzgado, libre de toda sospecha. Pienso que el tribunal es bastante inteligente y sabrá en qué asocio esta trama al hecho que vamos a concentrarlo. Simplemente porque yo soy defensor de un nombre, no que tengo que salir yo a buscar al autor, pero una ética de la forma de la evidencia, de la prueba o los vestigios, yo lo defiendo a él. Nadie duda que hace un crimen atroz, nadie duda que el autor, o sea, el delito en sí está probado, y nadie duda que la figura que le aplicó el señor fiscal es coincidente con la figura y la naturaleza delictual. Lo que esta defensa difiere es que no está probado que el autor sea, en este caso, González. El señor fiscal dice que por aquel entonces, en su alegato al principio, que dos de la familia lo habían involucrado. Yo me refiero, si se refería a Palacio, compañera y madre de su hija, aquí acusado González, ella lo único que dijo y quiso colaborar, fue uno de los que más colaboró porque se aclarara esto, aun cuando tuviera sospechado su propio marido y padre de sus hijos. Él puso a disposición a decirle a Díaz que quería hablar con alguien porque ella estaba recibiendo Facebook truchos y que la amenazaban inclusive, y que le habían subido fotos inclusive que la comprometían en su grado de relación. Por parte de la testigo Claudia Funes, tampoco, porque el testigo de Claudia Funes, ella da un dato que es casi imposible que haya visto el perfil de Carla Pérez, por cuanto la figura de Carla Pérez tuvo concreción muchos días posterior. Y en esos tiempos Ale González estaba detenido y que él dijo que en ningún momento lo vio nunca más. Es casi imposible que la señorita Funes haya visto un Facebook de Ale
antes de su creación. Evidentemente, ha habido una preordenación superior, tendenciosa que he visto en la investigación policial. No es la primera vez que conozco el delito y conozco las causas. Pero es de aquí que no puedo creer que en un careo que se hizo entre la señorita Palacio y Colautti, cuando la señorita Palacio había declarado en tribunales, en policía, lo mismo que dijo acá. Parecía que el señor Colautti tenía más preferencia para el señor fiscal, que era más creíble, un hombre separado de la fuerza, condenado por la justicia federal. Si eso es creíble, yo perfectamente me podría haber puesto una incógnita que fuera testigo por las condiciones en cuales se encontraba. Pero desgraciadamente, esto viene a consecuencia que no es la familia que lo quiere ensuciar a González, justamente la familia que quiere decir su verdad, quiere que se investigara, por eso pone toda a disposición de la investigación. Ahora, respecto al marco, o sea, el abanico de situaciones que vivió el pobre Domínguez dentro, cuando era vivo, en su grado de interrelación, ya sea con los compañeros, con los camaradas, yo no puedo creer que un hombre, está bien, su inocencia, no lo digo, pero desgraciadamente, un hombre que la propia familia, la propia individualización del nombre de la Policía Federal haya estado en el lugar, el propio padre de la víctima, las propias hermanas, dice que se sorprendieron por la presencia de la Policía Federal. No obstante eso en el velorio. No obstante eso, en el mismo punto donde fue el hecho del accidente, viene el hombre, acuden los móviles policiales, inclusive los de la Policía Federal, pero dicho por los testigos, a los 3 o 4, a los 10 minutos se escuchan disparos y que salen a buscar un hombre sospechoso, un auto sospechoso. Y la Policía Federal también actúa en esa pesquisa. Entonces, cuando van y lo detienen, supuestamente, por lo que dicen los actuados, lo llevan a la comisaría octava de la Policía de la provincia. Nunca se pudo enterar quiénes eran los que fueron detenidos o qué condiciones había, cuál es el peso realmente o fuera la diligencia que podía sumar a la investigación. Ese auto nunca apareció, al contrario, cuando fueron acudiendo los miembros de la Policía de la provincia, había un inspector o superior, Ortiz, que los hizo retirar, que se volvieran a sus jurisdicciones, y que ese problema era de la Policía Federal. No obstante, si era la Policía Federal, no sé por qué lo llevaron a la octava, por una cuestión de jurisdicción y competencia. Pero aún así, lo hace a todos que vuelvan a recuperar su cauce por la jurisdicción. Pero no hacía Mansilla, el gran desaparecido de este proceso. Yo cuando adherí, puede ser una equivocación mía, pero como él había ya dispuesto sobre la jueza de primera instancia y había jurado, ahí mismo él dice, usted no, váyase a la ESO y tráigame al oficial Abraham. Yo quisiera saber con qué fin lo trajo, qué funciones le daba, mientras que los otros oficiales, si era por falta de oficiales, no hubiera suplantado ni había pedido otro que se bajan a jurisdicción. Es un parte de gran investigación y gran punto oscuro en esta creación. No es casualidad que un auto a esa hora, cerca de los hechos, se tiroteen con la Policía Federal, aparecen dos tipos que los detienen, que le hacen todas cosas, pero no hay ningún expediente, ni una presentación policial, ni la jueza de instrucción quiso enterarse de eso. Podía ser tal el gran móvil de la represalia o de un ajuste de cuentas, o cualquier otro delito que le podemos imaginar. Pero eso no está muy claro. Y no está muy claro tampoco cuando lo llaman a Abraham. ¿Para qué lo llamó? Y no aparece en todo el expediente de Abraham. ¿Cuál fue el fin que le quería dar? ¿Cuál es el fin, la función que le quería dar o qué iba a hacer operativamente? No aparece ninguna hoja. Eso dicho por la propia testimonial de Mansilla. Respecto a los hechos de la Policía Federal, es evidente que hay cosas para dudar.
Respecto a los domos que se refería el fiscal, yo tengo que decir que me sorprende, no obstante haber leído el expediente, ¿dónde está? De los domos, sí, evidentemente sabiendo del lugar derecho y todo, pero acá, por nota de fecha 17 de agosto del 2016, firmado por Claudia Biotto, jefe del centro de monitoreo, dice, cuando le pasan al personal técnico todas las cámaras de video, dice acá, y lo he subrayado, que al momento de ocurrir el caso, personal policial actuante solamente solicitó grabaciones de cámara 8 de Avenida Presidente Perón y San Juan y cámara 88 de Avenida Mitre y San Juan. Por lo tanto, si requieren secuencia de video de las 7 cámaras mencionadas, no será posible obtener imagen en este momento. Dejaron pasar este tiempo a conocimiento, porque si sabían que el hecho había sido en Guayaquil y Ardiles, ¿cómo es posible que en agosto estaban pidiendo otras lamparitas, otras camaritas? No obstante, después, en octubre, advirtiendo la posible imprudencia que habrían tenido, sale pidiéndole recién lo correspondiente a las grabaciones captadas por la cámara 209, que es de calle Chile y Ardiles, tampoco el lugar del accidente. Eso lo solicitan, se agregan y se agrega con un análisis de la licencia de instrucción de la Cámara de Seguridad, que habla de todos los que pasaron a esa hora, y es la que más se acerca a la hora de la señora, supuestamente, por lo que dice el expediente, es Carito Nasip, que con la que habla él casi los últimos 4 minutos de vida. Por eso a Carito Nasip van a verlo inmediatamente al otro día por Hostelino, que le conocía por su sobrina, y le lleva una foto. Cuando yo acá le pregunté si realmente se recordaba que había ido a la mañana y no lleva nada, le dijo que no recordaba, pero hay testigos que le dice el nombre y dónde vivía, y no, coincidentemente lo dice él, lo recoge el guantel, lo lleva a investigaciones, y a esta chica la mandan a hablar sobre esa situación del... Y ahí dice que la chica fulana y tal, Gabriela López, que trabaja en las camaritas, tendría o había rasgo de tener una relación con Domínguez. No obstante, ella va a declarar, Hostelino sigue su marcha de investigación con Golauti y aparece con la premisa, o mejor dicho, la impronta de que Ale González, que parecía que en primer momento en la experiencia estaba investigando a Ale González cuando estaba preso, era cierta tendenciosa, porque ir sin todos los puntos que me faltan nombrar de posibles o eventuales represalias que podían tener contra Domínguez, y no era lo mejor que lo merecía, pero a lo mejor él se lo hubiera ganado se equivocó en la estructura secreta que tiene todo órgano policial. En esa equivocación puede haberle costado caro la vida que les tocó, no solamente a González, porque González es uno más de engranaje de este proceso. Pero González, lo que yo he visto en el expediente, la mayoría de los colegas no dicen nada de la relación Domínguez-Palacio, salvo que después de la muerte se enteraron por comentarios, pero realmente que tenían un trato amoroso, relacionalmente pasional, no lo dice el expediente. Dicen los mismos que tuvieron en la casa de San Luis, que de ahí salieron tal o tal pareja, pero no la nombran a Domínguez y al contrario, nombre que en este caso se la pasaba nombrando a la Tati, la famosa novia. Era un tipo enamorado de su novia, pero desgraciadamente sobre él, particular con relación con Palacio, no sale muchas veces en el expediente, salvo por comentario, uno o dos lo dicen. Entonces, uno se hace una trinchera de preguntas. Entonces yo me pregunto, en el allanamiento, cuando habían declarado los chicos, todos conjuntamente, los pibes que estaban cerca, habían descrito al supuestamente que iba corriendo, y supuestamente iba vestido, y supuestamente iba con un
con un tapado o camperón, con bolsillito, con capucha, con lo que fuera. ¿Por qué no secuestraron en la casa de González ropa? En omisión de un juez de instrucción podía haber, porque más que uno decía que tenía vivos blancos. Entonces, me da también impresión, si estos chicos fueron, en cierta forma metió la bolsa, decir cualquier cosa, porque Carranza no dice lo mismo que los otros chicos. Y Carranza fue el que porfea con el teléfono en el torpedo. Los otros chicos difieren en la ropa. Carranza dice que tenía vivos blancos. Pero también tenemos que decir que el señor fiscal, cuando hizo su alocución, su acusación, habló del árbol y de que supuestamente había visto Carranza. Pero ¿quién ha visto este expediente, como es también esta defensa? Fíjense en qué calle fue. No es en la Córdoba y Guayaquil. Y lo estaba esperando supuestamente a una cuadra. Después está la señora de Maurelle que dice, cuando nosotros vinimos del centro del casino, no vimos a nadie. O sea que tampoco vieron el chico ese en la esquina donde supuestamente. Entonces, ¿qué es lo que puedo llegar a pensar? Que se quiso distorsionar el real delito, porque a mí no me cabe que un chico lo iba a estar esperando a una cuadra, si realmente quería cosas, cuando se había supuestamente parado ahí. En una comisión de ahí de emisión, de la operadora, dice mensaje a los autos policiales que converjan, que vayan con cuidado, porque había habido un enfrentamiento. Enfrentamiento no es lo mismo que habrían tiroteado a una persona. Para ese enfrentamiento ellos son policías, tienen que saber usar bien los términos. Y yo les puedo asegurar, me puedo equivocar, ¿no? Pero que a Domínguez no lo matan parado, lo matan andando en el auto. Por eso es para tan mal. Y aparte, si iba a buscar una cita, como dicen, no se hubiera parado de esa forma, ni hubiera llamado la atención de esa forma, con la luz prendida, el auto prendido. Evidentemente hubiera seguido rotando, como lo dice bien las cámaras, hasta que apareciera supuestamente amiga o pareja. Me llama poderosamente la atención que Domínguez estaba una semana antes citada a esa cita, y lo dice, que no fue porque tenía miedo, una parte, y por la otra porque estaba su novia Tati en la casa. Pero cuando le dice a un compañero, que creo que es Valle, por ahí tengo la declaración, dice, no fui, dice, pero vos, mandó un amigo, dice Valle, que le contó, que mandó un amigo a fin de si se trataba de algo serio. Si lo hubieran querido descubrir a esto por decir, evidentemente, podrían haber averiguado si los amigos de Domínguez no eran muchos, eran 3 compañeros, que era creo Garzón, no sé, 2 o 3 nada más. Hubieran llamado a eso, la intrusión, ya sea homicidio, ya sea la otra investigación que actuaba, y se hubieran sacado cosas de quién no hubiese sido posible. Que le dijo que estaba la chica, que estaba fuertísima y que te perdiste eso, de un compañero, un camarada. Si no, era fácil descubrir la trama, si realmente había trampa o estaba mintiendo. Es decir, una serie de cosas que realmente a esta defensa no le cierran. El problema de la balística. ¿Cómo puedo yo concebir que un proceso de esto aparece el dermoté positivo del muerto y no hay explicación? Pero nadie quiso corregir eso, ni nadie investigó. No se puede llamar a quienes hicieron los exámenes a ver si se equivocaron o no. Pero lo cierto es que el vidrio estaba abajo. Salieron a decir unos policías de la intrusión que era por la gran afluencia de polvo del ambiente, primero porque el auto estaba casi cerrado, y la forma de combatir esto se hubiera contagiado las 2 manos o todo el cuerpo, no una, la que realmente usaban. En el caso de la Policía Federal aparece la arma servida. También es para dudar. No era como decir el fiscal que Domínguez es una sola cosa, o era González, no era nadie más. Había mucho más pasos de investigativo a aclarar o en cierta forma a investigar. No lo hicieron porque no les convenía llegar a la verdad. Eso es lo que tengo pensado esta defensa.
no le convenía la verdad. Y ahí no está el interés espurio de una familia de González. Hay otro interés más grande, porque esos delitos, señor presidente de la excelentísima Cámara, yo he llevado muchos casos de familia, muchísimos casos y muchos años. Nunca se me presentó un tipo o un hombre desgraciado en su indiferencia de mujer o por una cuestión de fidelidad o infidelidad a querer matar a otra persona, a un hombre. Nunca se me dio casualidad, pero nunca. Y más los años que pasaron, que son delitos pasionales, que la misma regla de la jurisprudencia, la doctrina, hablan de estos homicidios, como suenan más simultáneos, mucho más a la hora del día, que la impronta los sorprende en el acto. Nosotros cuando estudiamos La Plata en ese tiempo nos decían, ¿y por qué se mata a veces el hombre en una circunstancia con una casa? Para salvar de cualquier impunidad después que pierdan la prueba y se dispare el hombre y estaba matando a una mujer. Pero yo que sepa, por los años pasados no debe resistir ningún análisis, ni psiquiátrico ni psicológico, tener venganza por los años transcurridos. Y más que nunca, González, lo hubiera en ese tiempo amenazado, tampoco hubo amenaza, que podrían decir, bueno, ahora, Domínguez, si fuese González, que nunca lo había amenazado, ¿por qué llevó el revólver? Tenía algo más que miedo que le podía pasar. No era González, porque González si hubiera sido una sorpresa para él. Y no ganó la sorpresa. Acá lo estaban esperando y lo mataron como que querían matarlo y como lo quisieron matar. No me cabe la menor duda. Nosotros, la justicia cree que nosotros hablamos con los presos y ya sabemos la verdad. Si yo les puedo asegurar, con este homicidio hubiera sabido algo que lo vinculara a González, le dejaba defensa. Porque mi padre murió en la misma condición y usted, presidente, se debe acordar. Mi padre murió por una mujer, lo destrozó la vida un 27 de junio del año 61. Y mi padre era escribano, tenía cosas, pero con la diferencia que antes hasta los delincuentes eran con decoro. Se entregó inmediatamente y se hizo juicio oral y se llegó a un final. Pero el dolor que los produjo era incalculable, y éramos 6 nosotros. Pero eso no quiere decir con esto, pero busquemos un análisis equitativo de las cosas. Acá, por ejemplo, me dice el testigo Mancilla que de los rumores que escuché era lo que mataron por ajuste de cuentas, plata, droga, que estos comentarios eran dentro de la misma policía, que lo decían los mismos compañeros de la guardia. Este hombre no fue citado para el juicio oral. Cuando yo lo advertí, el señor Torres, que sabían cosas, era porque todas las circunstancias hacían. Yo adhería a todas las pruebas que estaban resentidas en auto. Entonces, como era bastante analista del problema de ellos, porque hablaba bastante de Mancilla, este hombre fue el que tuvo el último pelea con el finado Domínguez esa misma tarde, por el caso de Correa. Y esa misma tarde, el caso de Correa, ella habla en que se habían entrometido en la vida privada de ella, que la habían tratado de gato. Se trataba de un sinnúmero de cosas que la misma oficial Flavia Suárez va al lugar de los hechos y le dice a un oficial Busto, yo le digo esto para no guardar ninguna información, como había ciertos recelos, todos se cubrían. Y la constante que me dejó también este expediente, y que González, el único que sabía de informática, era todos los policías, todos con contactos, todos con Facebook, todo con maniobrar de conocimiento, y todo con problemas de adicionales, de puterío, perdonando el término. Entonces, que yo tenga que escuchar al señor fiscal que hay una sola vertiente que lo pudieron investigar, fue a González, y a los otros no los vi investigar. El caso de Gabriela López, presentaron una foto, presentaron testigos, dieron muestra de que ella trabajaba en tal lugar, habló la testiga Nasip y dijo lo que se había comportado cuando le avisó. Le había dado pánico, le había dado, qué sé yo, todos los desmanes que pueda haber, se había puesto muy nerviosa, hasta terminó en un psiquiátrico y depresiva. Esa mujer era
la esposa o pareja de un militar. Este militar apareció en varios testimoniales más, dicho por el propio padre, dicho por algunos testigos y por algunas camaradas. La madre de Domínguez, no la conozco la señora, pero me da mostrativo la grandeza de lealtad para decir su verdad. Dijo que el chico era mujeriego, que tenía más contacto con el padre y que supuestamente por ella le contaba que entraban mujeres policías a su casa. O sea, es un hecho un poco para un policía en ejercicio, para un marido, que por la fuerza de un policía invite a las mujeres de policía a su casa, y más lo que hablaba, más todo el proyecto de supuesta sospecha que daba. Yo no me animaría a decir que González es el único para investigar, o hubiera sido el único. En el caso de el caso de Díaz, que es el que tuvo esa noche con Fabiana Palacio, él declara, pero declara tal cual lo dijeron, o sea, habló con Colau y Palacio, lo llevaron allá al policlínico, pero después, como si estuviera olvidando, es como relevo de prueba, como si le estuviera diciendo te está olvidando algo, dice, lo cual no era cierto, dice, pero esos rumores llegaron a Palacio, dice, mi entender, como no sé cuál había tenido acercamiento con Domínguez. También, o sea, que después de los celos por la foto de Martínez, dice, también me comenta que antes ya había tenido otro problema de celo de otro policía, que era el auxiliar Rodolfo Domínguez. Y le invoca a la agente Toro, y la agente Toro en ningún momento habla de eso. Dice, la Toro debe saber. Fabiana le dijo a Toro, que era compañera en ese momento, que había tenido una relación sentimental en el año que fue 2008, 2007, y quedó ahí, y la prueba más evidente le daría de querer ir al sepelio. Más vale que se podía conmover una chica que había tenido una relación, no puede ser que hubiera estado enamorado, pero ella habló justamente de un hombre que había tenido relación con él y se acordaba de la infancia, de cuando habían recibido ser juntos. Si a eso le tomamos que el Toro no le cuenta lo mismo, le cuenta otra cosa, evidentemente este hombre o fue asegurándose que quería meter ese bocadillo para comprometerlo más, pero todo nació a consecuencia de querer direccionar toda una investigación a los celos, porque Domínguez era mujerengo o mujeriego. Pero la propia Tati, la propia novia, también habla de que estaba amenazado por los chicos de inclusión por el solo hecho de haber vestido la casaca de policía o el uniforme de policía. También había un montón de cosas, ahí creo que hay un hombre que declara en un momento de un ciber que le tomaron el teléfono y le hablaron a la mujer del ciber, que era el dueño de la pizzería Caribel. También está en el expediente, también puede haber tomado represalia. No creo en la vaguedad que un hombre del quilate de González va a tomar un revólver y se va a ir 10 cuadras a cometer semejante crimen y volverse de a pie, cuando por cualquier movimiento de eso lo podía ver alguien. Ni uno va a pensar, 10 disparos tenía una disparada rápida, como hay testigos que han visto disparar auto, disparar moto, en contramano. Entonces no ha sido una sola la causa. Las chicas mismas dicen que primero ellos creían que era una cuestión de pollera, pero después también pensaron que podía ser algo que Domínguez haya visto o haya dicho algo que comprometió. Era muy amigo de los jefes, que susceptibilizaba, dicho por Sosa Muñoz, que susceptibilizaba mucho a los de menor rango, por la alcuatenería o dicho o informe que le pasaba a los jefes. Con Gaudina también tuvo problemas muy serios,
a pesar que Gaudino desconoció acá haberlo tenido, todos los hechos, las narraciones acá de los actuados figuran que con Gaudino fue un problema serio y grave, y no solamente fue porque lo acusó a Sosa Muñoz de que Gaudino estaba dormido y que le trajo aparejado una sanción, sino también porque se metió en el matrimonio o en la pareja de Gaudina, que estaba siendo engañado por Gil, lo dicen también los actuados. En ese grado de represalia en una institución cerrada como es la policía, es muy raro que no pueda ocasionar, porque ellos el arma la ven más seguida que cualquiera, y la pueden imputar, y la pueden disponer. Yo no creo, por ejemplo, que el propio padre haya visto el Facebook de Domínguez y que lo recomendaba, y él mismo, fíjate, mi hijo estaba comprometido porque era muy mujerengo y traía mujeres a casa. Ahora no sabía si eran viudas, solteras, separadas, casadas. Eso también te puede llegar a hacerte un seguimiento cualquier persona que puede estar susceptibilizado con eso. Y nada de eso se investigó. Eso es lo más creciente, nada de eso se investigó. Buscaron un perfil de un hombre que supuestamente había tenido problemas con el hermano. Lo investigaron a Ale González, no sé, hasta por ahí está la declaración de Gil, de Molina. El mismo Ortiz le mandaba a pedir antecedentes de González, de los dos González, le mandaban a pedir antecedentes cuando... ¿Cuál era el fin de, si no estaba dentro de la diagramación de la búsqueda? Ya estaban buscando preparar la base de acusación orientada a ese fin, porque es muy factible que esto haya sido para no destapar las cosas adentro que pasaban en policía. Y lo digo con conocimiento, y me hago cargo, lo digo. Yo defendía a los narcopolicías ante el juzgado federal, y estaban comprometidos, y por eso lo condenaron. Pero eso no tiene nada que ver con que aprovechemos a Beta para juzgar a un hombre que no están las cabales previas, en las improntas de la prueba, que por simple indicio, más indicio, puedo decir, y fue él. Total, tenemos. Que le tenía celo, busquemos, ya tenemos todo. Tenemos la víctima, mujerengo, el celoso y la chica que dice haber tenido. Por esa teología sentimental, supuestamente, del año 2008, la prueba más evidente, acá nosotros tenemos que muere el 26 de junio, 27. Yo lo atendí a González en mi estudio casi el año siguiente. Me va a ver, pues yo lo defendí a Ale. Me va a ver, me dice, doctor, dice, quiero hablar con usted. Dice, a mí la policía me está siguiendo. Y yo, algo habrá hecho. No, dice, no sé, qué sé yo, pero me están molestando constantemente, me pasan por mi casa, en fin. Bueno, le digo, muy simple, digo, vamos a hacer una presentación a la jueza poniéndote a disposición. Tal cual fue. Vinimos a hablar con la señora Urselay. Dice, mire González, usted no tiene nada acá. Sí, bueno, pero ya me allanaron mi casa. Quería saber de qué prueba, sobre qué base me están allanando mi casa y qué están buscando. Yo vengo a ponerme a disposición de cualquier cosa que les puedo ayudar. En ese momento, prácticamente la jueza no dictaminó. Cuando se expresa recién Darío Gómez, Germán Gómez, y se expresa Sobejano haciendo una evaluación de la prueba directivamente, a los 3 días la doctora Alonso pide el llamado indagatoria de González. Cuando la señora Urselay por aquel momento salió a decirme por los diarios, a pesar que soy amiga y conocida de ella, que yo no había apelado, era muy simple, querían meter mi defensa cuando yo puedo tener 10.000 estrategias de defensa, pero yo sabía que era imposible, porque yo le digo a la señora, a la madre, le digo, mire señora, acá yo de informática no sé absolutamente nada, le digo. Yo lo único que puedo hacer es tratar de conectar, buscar a alguno en otra provincia, y en base de eso yo contratan. Dio casualidad que mi hija estudiaba ingeniería en Mendoza y ahí fue la contratación a Padorno. Padorno hizo todo un arreglo económico por los honorarios con la señora madre de González y ahí asumió la causa. Pero cuando asumimos la causa,
en tal época, que después lo voy a citar bien la fecha, nosotros vinimos a tener el resultado de esa pericia y poner en duda a Padorno, porque se podía poner en duda ya en la inmensidad de los hechos cuando fuera evidentemente contradictorio, pero poner en duda un profesional de esa talla y que lo hizo al estudio supervisado por la Cámara, por el secretario y por los de delito complejo. No dejaron llevar un tornillo a Mendoza, trabajé en su laboratorio. Que uno ya podía pensar otra cosa. Pensaba que se refirió el fiscal que Adorno tenía que haber denunciado. Bueno, pero acá está. Le avisó en forma informática, en forma de informe, que estaban las máquinas tal y tal, estaban adulteradas, estaban choqueadas, estaban sin la cadena de custodio necesario. Entonces creo que la fiscalía podría haber tomado nota que hubiera falseado Padorno o algo y lo hubiera denunciado. Él dijo lo que había visto y nunca tuvo una máquina ni en el auto. Yo, personalmente, con los delitos complejos, él lo dejaron entrar solo, que fue, creo, con el secretario Lugoni. Y estaban todos los que habían visto la máquina. Y no obstante eso, le confirmaron que se habían equivocado mucho la policía de La Pampa. Entonces, ver que esa prueba no sirve cuando realmente es una prueba que es contradictorio a lo que dijo el fiscal. Hoy, la prueba informática ha tenido más auge que cualquiera después de la muerte de Nisman, montó todo, la prueba informática es la que está mal orden y lo puede ser crucial en la prueba, en la credibilidad probatoria. Lo que ha venido a decir Adorno, mire, esto es lo que vive en las máquinas. Fecha de creación, fecha de modificación, esto acá, esto después de la muerte, que lo dice perfectamente y lo analiza perfectamente y que se incorporó al expediente. Y yo prácticamente cuando le dictan la preventiva a González, no habíamos hablado en Mendoza todavía, no sabíamos de qué se trataba, no sabíamos cuánto iba a cobrar un perito de esta talla, hasta que llegaron a un arreglo, se incorporó a la causa, le ofrecí vino y evidentemente hizo todo lo que tenía que hacer con perito. Si hay alguna duda que ha hecho alguna, qué sé yo, alguna brusquez desde el punto de vista técnico, todo está a su alcance analizarlo. Pero yo que yo sepa, compararlo, no tengo nada contra los policías, pero compararlo con un cabo primero de la policía de La Pampa, me da en cuestión. Aparte, qué casualidad que la policía de Pampa lo que tenía que haber hecho es custodiar la cadena de riesgo y de contaminación que aparecen contaminadas. Entonces, uno no sabe si lo hicieron adrede o no, o intencional o no, como lo dice Padorno en el informe. Es decir, que reúne, creo, el expediente montones de vicios de investigación que se dejaron de estar alerta. Porque cuanto problema tenía, la misma Tati dice que descubrió un Facebook que tenía 2 mujeres separadas y con hijos y que la visitaban, que tenía otra forma de ser con los mayores de la policía que con el mismo rango. Entonces, todo eso me llama a pensar precisamente, no le digo que haya estado mal la apreciación del fiscal desde el punto de vista que tiene que, obviamente, pero me parece que con la prueba que se ha presentado de indicio, y decir que no había más camino para investigar, que todo lo que está sobre cosas fueron hechos. El careo mismo le dieron más validez a lo que dijo Gaudina, él le dio más preeminencia y quiso invocar a la Cámara que era mucho más creíble Colauti que la chica Palacio. Y la chica Palacio lo que quiso demostrar a la justicia, aquí estoy, este soy yo, acá están las pruebas que tienen, investíguenme como quieran. Es decir, de lo que puedo resumir, porque tiene que hablar mi colega acá, le puedo citar algunos puntos que he extraído que pueden servir a este tribunal para aclarar. Axel González fue preso el 17 del 7 del 2014 y el Facebook de Carla Pérez fue creado el 26 del 7 del 2014. Nunca se lo pudo mostrar a Claudia Funes ese perfil.
Si bien el Facebook de Carla Pérez fue creado el 26 del 7 del 2014, recién hizo contacto con Domínguez el 27 del 4 de 2015, 9 meses después. Fue creado con ese fin de matarlo. Sí, el Carla Pérez fue un año antes creado. Al perito de parte se le permitió realizar parcialmente el peritaje, 1 año y 5 meses después de su presentación. Incluso en un momento se le negó su participación por aquella entonces la camarista Mediavilla. ¿Cuál era el motivo para impedir que participara, sino el de evitar que detectara la manipulación, contaminación e incorporación de la información en las máquinas de González? Los indicios son la foto de Carmen Pereira y del gato con lente, ambas posteriores a la fecha de muerte de González. No pertenecen a la etapa previa al crimen. Ambas fotos fueron contaminadas, tienen fecha de creación en la máquina de González cuando las máquinas estaban en poder de la Policía de La Pampa. No existe vestigio de la foto de Carla Pérez en la máquina de González. Si hubieran sido de su creación, deberían haber existido, borradas o sin borrar. No existieron. No hay relación entre las máquinas celulares y cuentas de Facebook de González con Domínguez, ni Carla Pérez ni Carmen Pereira. El mapa Domos, recuperado de una publicación municipal, fue creado en la máquina de González el 4 del 7 del 2015. Sin embargo, los peritos de La Pampa la muestran como creada el 10 del 5 del 2016, una muestra más de la contaminación de la información. La carpeta Browser de Tor fue creada cuando las máquinas de González estaban en poder de La Pampa el 9 del 5 de 2016. O sea, considera que por impericia o desconocimiento intencionalmente no se consultó a Canadá por el caso Hasmey, sin tiempo y forma para saber quién hubiera sido el creador del mail de Carolina Gómez, que podría haber develado al autor inmediatamente existiendo ya la ley 24460, el Tratado Argentina-Canadiense del Sistema Mutuo Penal. Si el señor González hubiera instalado la foto y productos a fecha futura, sería un verdadero vidente que sabía de antemano en qué fecha iban a estar sus máquinas en poder de los peritos de La Pampa. No existió una continuidad de cadena de custodia de la prueba desde que se realizó el secuestro de la máquina en la casa de González, estando las mismas en permanentes expuestas a manipulación, contaminación e inserción de información, lo que las elimina como elementos probatorios. Atendiendo a la meditación que hace el Código de Procedimiento Provincial respecto a qué perito podía arrimarse más credibilidad, el perito contratado por esta defensa posee 49 años de experiencia profesional, es programador y analista de sistema universitario, licenciado en Sistema de Información, con mención de Auditoría de Sistema y Teleprocesamiento y Telecomunicación en la Universidad Chapalmalal de Mendoza, diplomado en Gestión de Calidad de Software de la Universidad de Chile. Se desempeñó como consultor internacional clase A del Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo, del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, de la CIA, Centro Interamericano de Administración Tributaria, perito del Poder Judicial Mendoza y profesor universitario de Facultad de la Universidad de Champanar, Universidad de Mendoza, Universidad Tecnológica Nacional, Universidad de la Concagua de Mendoza y la Universidad Católica de Chile. Estos títulos que tiene el señor Badormo le salió a la madre de González un dinero en efectivo, por decirte en efectivo, pero un dinero convenido en honorario de este señor, para demostrar, bajo ningún punto de vista creería esta defensa que un hombre de este quilate podría dominarlo para que dijera cosas o inventara cosas, que ahí está la prueba, se podía revalidar todo, simplemente vino en la seriedad y sobre esa base nosotros lo queríamos hacer. Pero este caso me lleva a pensar, cuando empezó este debate, mejor dicho, cuando empezó el proyecto yo lo dije por el diario en ese entonces, cuando dictaron la preventiva de González,
que estaba infectada la prueba, que había manipulado con la prueba. Y a mí me lo dicen y me lo comentan gente del ambiente como conocedor del tema y por una información que no puedo desvelar por mi secreto profesional simplemente, pero yo ejerzo la profesión y mucha gente lleva y trae. Y mucha gente sabía más en la calle de este tema que a lo mejor hasta la misma justicia se va enterando. Pero la realidad de los documentos es, y realmente no creo que González se hubiera preparado mejor, hubiera tenido otros síntomas de venganza hacia un posible hombre que no tengo creatividad de vengarse en esa forma y de esa manera, y más sobre un supuesto engaño de 12 años, de 10 años. Es casi imposible, amerita el sentido común y la racionalidad, que es desproporcional entre lo que le hicieron a Domínguez y la cantidad de tiros para asegurar. Se hablaba de un francotirador y hay un pibe de 2 años que le puede tirar si le tiraron a 2 metros. Salió la pistola de la balística del federal disparada y mano derecha del muerto contra el moté positivo. Hay dudas que pensar. Entonces hay montones de cosas. Sale el chico Carranza, pero más me dice la mujer de Maurele que vive en la esquina de Guayaquil y Ardile. A mí me enseñaron esta foto, sí, esta es del árbol. O sea que le habían sacado una foto al árbol de la esquina cuando supuestamente Carranza vio en el otro esquina el chico que supuestamente estaba armado y que lo saludó. Entonces, una serie de incorrecciones de plantar una especie de duda en la inflexión, porque entre una simple observación de análisis y un análisis que surge de pruebas contundentes como es la pericia, la informática y todo el laboratorio, me da a pensar que deja menos ambiguo el tema para analizarlo a favor de las pericias técnicas. En este caso se ha movido a través del convenio con Budapest todo, y Argentina ya es prácticamente país incorporado a eso y le ha dado mucha manija en la reforma del Código Penal a un montón de delitos informáticos, o sea que lo ha puesto en primer nivel de credibilidad para que lo apliquemos y lo salve los problemas del futuro venidero, que vamos a estar, a lo mejor en vez de estar con una prueba vieja va a ser mucho más allanado el camino para descubrir la verdad y sea la real realización del derecho. Yo por mi parte, señor presidente, excelentísima Cámara, no tengo más que decirle. Muchas gracias, doctor. Doctor Chávez. Sí. Bueno, señor presidente, excelentísimo tribunal, en lo que a mí respecta en cuanto a estos alegatos, la base de la acusación, ¿sí? La base de la acusación, para no entrar en más detalles, ha sido la prueba indiciaria, ¿sí? A falta de una prueba directa que lo vincule a Ricardo con este homicidio, lo dijo el doctor Lucero, ¿no? El brillante trabajo de la doctora Verónica Alonso, pero también hay alguna cuestión que no entiendo por parte del señor fiscal, que dice que surge de manera palmaria la responsabilidad. Yo creo que en principio, si después que analicemos o que ponga a vuestra consideración lo que tengo para decirle con respecto a la prueba, habría que redefinir lo que es la palabra o la definición palmaria. El señor fiscal dice que no quiere entrar en detalles en relación a la prueba, ¿sí? Pero sabemos que la prueba indiciaria, si bien concurren ciertos requisitos que son concordantes, que son plurales, ¿sí? Que se interrelacionan, le falta un requisito indispensable a nuestro criterio, que es que deben estar acreditados plenamente, todos y cada uno de ellos, para conformar un plexo probatorio y para constituir la plena prueba. Y en este sentido, para comenzar, se habló de la cuenta de Facebook a la que hizo mención la señorita Funes, que ya lo mencionó el señor fiscal, el doctor Agúndez, que la señorita Funes dijo que este fue el puntapié inicial, ¿no?, de la investigación y el puntapié inicial de los indicios. Para no ser repetitivo, se mencionó que
que esta prueba, que este Facebook fue creado para inmiscuirse en la vida personal de la señorita Funes. Dice. Primero hay que tener en cuenta que fue una única declaración, no fue sostenida por ninguna otra declaración, pero eso se contrapone con un dato objetivo. El informe de Facebook, que obra en los presentes autos, informó que la cuenta fue creada el 27 de julio del 2014, por lo cual la declaración de la señora Funes caería, no sé, a la luz de este dato objetivo, de este informe. En principio no tendría validez porque se resulta imposible que haya tenido algún tipo de relación después que se haya creado la cuenta de Facebook. Después se mencionó que Ricardo González tenía instrucción militar, ¿sí? Instrucción militar, en este sentido no voy a coincidir con el señor fiscal, porque él mencionó que la instrucción militar se daba en la escuela de la Brigada Aérea. Él fue hasta tercer año en el secundario, en la escuela del colegio, ¿no? De la escuela de la Quinta Brigada Aérea, y es de público conocimiento, o sea, por la experiencia común. Yo soy uno de los más jóvenes, pero por experiencia común, la Quinta Brigada Aérea nunca educó, nunca instruyó a los alumnos en materia militar. Eso es una cuestión también que me llama mucho la atención, y que, como le digo, fueron parte de los indicios que se fueron relacionando, y como le digo, para mí ninguno cuenta con estar acreditados plenamente. Después se habló del tema de los celos. Así que Ricardo González era una persona celosa. Y acá creo que hay que hacer una distinción, ¿no? De los celos, que es un estado de inseguridad, puede ser un estado de inseguridad general o un estado de inseguridad hacia una persona determinada, de un reproche por una infidelidad. En cuanto a la infidelidad, sabemos que es en relación a un reproche por una persona puntual, y en este caso sabemos que era con nombre y apellido. Y es más, Ricardo González sufrió infidelidad en su relación con hombres hacia mucho antes del homicidio, del homicidio de Rodolfo Domínguez. Es más, estos encuentros sexuales de los que hablaron después fueron 8 años antes del homicidio. Cabe preguntarnos entonces, ¿por qué se tomaría represalias contra un hombre que tuvo una relación así 8 años antes? ¿O por qué no tuvo alguna reacción con algunos otros hombres que formaban parte de infidelidades más recientes? Después también se habló de la relación y el momento, ¿no? De la relación de Fabiana Palacios y Rodolfo Domínguez. ¿Sí? En este punto hubo, como ya sabemos, dos declaraciones, ¿no? Que sacaron de canto, ¿no? Por un lado, la doctora, la señorita Palacios manifestó haberle confesado que había tenido una relación luego del homicidio de Rodolfo, y por otro lado Colautti se manifestó en sentido contrario. En este sentido, también recordemos que en este debate William Díaz, compañero de investigaciones de Colautti, se encargó luego del careo de reafirmar la declaración de Colautti. Y bueno, se ha tocado mucho el tema porque me parece que es importante destacarlo, y hay que hacer un paréntesis en el tiempo, porque estas personas, estos policías, ex policías, que reafirmaron que esta supuesta confesión de Fabiana Palacios, que lo vinculan más a Ricardo González con esto, formaron parte de una diferencia con Ricardo por haber golpeado al hermano años atrás cuando tuvo problemas con la justicia. Entonces, si por un lado, no sé, lo consideramos válido, teniendo esto en cuenta, teniendo en cuenta que yo no quiero decir las mismas palabras que Ricardo, que habló de delincuentes, pero sí policías de dudosa moral, cabe por lo menos dudar sobre la veracidad de las declaraciones de estos policías, de estos ex policías.
Después, para ir terminando, en cuanto a la prueba informática, si bien bueno, estuvieron como teñidas, ¿no?, de valoraciones personales de los peritos, tanto de los peritos oficiales como el perito de parte, lo importante es que estas valoraciones tienen que estar respaldadas por datos objetivos, estándares objetivos, dijo el señor fiscal, y lo cual también me permito disentir, porque esta prueba informática no es una prueba directa. En realidad no se encontró ningún componente, ningún programa, ninguna charla, ningún archivo que vinculen directamente a Ricardo González con Rodolfo Domínguez. Volviendo a este tema de que tienen que ser acreditados, en cuanto al perfil de Carla Pérez, que después, bueno, se transforma en Carmen Pereira, el perito Hugo Núñez, ingeniero en sistemas, dijo que esta cuenta fue creada por Hashmail, ¿sí? Él manifestó textualmente que se necesita tener conocimientos avanzados en informática para crear una cuenta así. Una vez más, no tenemos que recurrir a datos objetivos. En este sentido tenemos que recurrir a la simple experiencia de vida, la experiencia común. Cualquiera de las personas acá que estamos más o menos habituados a tener una computadora enfrente, sabemos que crear una cuenta en Hashmail no se requiere mayores requisitos que para crear una cuenta en Hotmail, Yahoo, Gmail. Por lo tanto, esos conocimientos avanzados por ahí, no sé cuál es el sentido de esa apreciación personal del perito Núñez. También manifestó que esta cuenta, si bien es segura para el envío de archivos, manifestó que estos cifrados especiales dados por la misma empresa no las puede abrir el gobierno nacional o internacional. Esto también, de esta afirmación del perito que estaba en su informe, a nuestro criterio se desprenden dos conclusiones. O sea, o por un lado el perito miente descaradamente, no sabemos con qué propósito, ¿sí? Porque bueno, nuestra tarea se agota con la defensa acá de Ricardo González. O por otro lado, no estuvo a la altura de las circunstancias. Hubo una gran falta de impericia, vaya la redundancia. Estamos hablando de una ley, como lo dijo acá el doctor Agúndez, de una ley del 2001, no era reciente, no era una ley 2013, 2014, llevaba 14 años de vigencia, ¿sí?, en donde está habilitado un tratado de asistencia mutua penal entre el gobierno de Canadá, que es en donde reside la empresa de Hashmail, y el gobierno de Argentina. Y no solo eso, la página de Hashmail cuenta con el procedimiento para ver cómo acceder a esta información. El segundo punto, si me permiten, es el estado de las máquinas, ¿sí? El estado de las máquinas, lo que fue materia de prueba, que no es nada más ni nada menos que la preservación de la prueba, ¿no?, en términos jurídicos procesales, la preservación de la prueba, la custodia de la cadena de prueba, según los autores. En este sentido, si bien se manifestó que la prueba estuvo cuidada, que estuvo preservada, a palabras del señor fiscal, hay que confrontarlos con, si en lo posible, con datos objetivos, con hechos objetivos, con estándares objetivos, como dijo el doctor Lucero. Acá en las declaraciones, ninguno de los dos peritos oficiales pudieron constatar cuál era el estado de las máquinas. Por un lado, Salet manifestó solamente que recibió las máquinas, los gabinetes en cajas, y que no hizo mayores observaciones. En cuanto a Núñez, el otro perito, manifestó que solo tenían una faja de seguridad, pero que no constató ni se percató si los puertos o algunas entradas estaban descubiertas. Lo cierto es que, ante la declaración del perito de parte, el perito de parte resalta esto, que estaban descubiertas las entradas de las computadoras, que estaban corridas las fajas, y que esto
lo puede respaldar con las tomas fotográficas, no es solamente una valoración personal del perito. Entonces, y en esto sí coinciden ambos peritos que el hecho de que haya puertos abiertos o entradas abiertas en los gabinetes pueden estar sujetas, no vamos a acusar a nadie, pero pueden estar sujetas a cualquier tipo de contaminación o manipulación del sistema. Y esto nos permite analizar el otro tema en relación a la prueba informática, que los archivos que se han encontrado, que se encontraron supuestamente en las máquinas de Ricardo González. Se informó que se encontraron, bueno, al margen de toda la otra información, puntualmente se informó que se encontró la imagen de una mujer, ¿no? Y el gato con lentes, que como ya sabemos, eran imágenes similares a las utilizadas para el perfil de Facebook, ¿no? de Carmen Pereira. La cuestión es que, como vengo exponiendo, para determinar o para acreditar que estas imágenes tienen una vinculación directa con la causa o que estas imágenes vinculan a Ricardo González con el homicidio, es necesario determinar por lo menos con grado de certeza que estas imágenes se encontraban en las máquinas de González antes del homicidio, horas después del homicidio, en abril cuando comenzaron las conversaciones con esta supuesta Carla Pérez, o el 27 de julio del 2014 cuando fue creada. En este sentido, también el ingeniero Núñez en su declaración dice que la fecha de creación, por eso es que hablamos de la fecha de creación de los archivos, también dice que la fecha de creación de un archivo, en este caso las imágenes, se generan cuando se baja de internet o se ingresa a la máquina. Y en este sentido, dice el informe pericial, conforme al informe pericial, las imágenes tienen fecha de creación el 10 de mayo del 2016. Y esto nuevamente nos permite preguntarnos, ¿no? Es decir, ¿qué pasó en el medio? O sea, o se ingresaron estas imágenes lamentablemente antes de llegar a La Pampa, conforme al estado físico del hardware, o se adulteraron en poder de La Pampa. El tema es que se ha contaminado de tal forma la prueba que es imposible tener por acreditado que estas imágenes estaban en la computadora antes del homicidio, en la computadora de Ricardo, antes del homicidio de Rodolfo, u horas después, o como le dije, por lo menos meses antes. No queda, lamentablemente, no queda evidencia, no queda acreditado que estas imágenes lo vinculen. En este sentido también se habló de la posibilidad de cambiar la fecha del sistema de una forma sencilla. La doctora Guinoa dice que hizo el experimento, yo también lo hice en la computadora de mi estudio. Pero en este sentido, como lo dijo el doctor Agúndez, ya no solo hay que hacer un gran esfuerzo intelectual para vincularlo a Ricardo González con el homicidio, sino que ya hay que empezar a tener una gran capacidad de imaginación. Tenemos que decir que Ricardo González, antes que le secuestraran las máquinas, tuvo que cambiar la fecha de esa manera sencilla, como la cual experimenté yo y la doctora Guinoa, de manera tal que quedara justo la fecha cuando las máquinas se encontraban en poder de los peritos de La Pampa. Y ya a esta altura, la fecha de la modificación, ya no sé si resiste mayor análisis, ya resulta irrelevante. Y hablando también de que bueno, que Ricardo González tenía altos conocimientos en informática, también cabe preguntarnos que si tenía conocimientos para tener programas que el común de la gente no tiene, sistemas operativos que el común de la gente no maneja. Cabe preguntarnos que por qué
teniendo esto en cuenta, no pudo haber recurrido a un programa para borrar definitivamente los archivos. Entonces vemos que acá la lógica comienza a nuestro criterio, ¿no? Comienza a tambalear. Ya dijimos que si bien los indicios son plurales, como se lo he expuesto, todos son débiles. La jurisprudencia dice que el análisis crítico de la prueba valorada a la luz de la lógica, la psicología y la experiencia común no puede ser, para ser asertivo, conducir a conclusiones múltiples, todas ellas posibles. De ser así, se estaría ante la equivocidad, que es inherente a la duda, y como saben, bueno, lo que por imperativo constitucional debe beneficiar al imputado, que está amparado por su estado jurídico de inocencia. Es decir, lo que nosotros consideramos en cuanto a la valoración del prueba es que ninguno de los indicios, si bien pueden estar relacionados, ¿sí?, pueden ser concomitantes, ninguno tiene la virtualidad suficiente para quebrar el estado jurídico de inocencia de Ricardo González. Entonces, dicho esto, resulta, no sé, parece caprichosa la insistencia del señor fiscal en perseguir una sentencia en sentido condenatorio, con una prueba, con un plexo probatorio tan débil. Es más, parecería que resulta más fácil con estas pruebas, parece que resulta más fácil condenar a una persona que darle más angustia a la familia, pues ya han pasado muchos años, la familia con la cual me solidarizo. Abrir una caja de Pandora llena de irregularidades, porque es así, llena de irregularidades en la investigación, llena de defectos, de impericia por parte de los peritos, falta de idoneidad, desconocimiento de las leyes por parte de los peritos oficiales, volver a foja cero. Entonces, en este sentido, lo que nosotros ahora a esta altura estamos en condiciones de decir que estamos convencidos de que yo, la persona que tengo sentada acá al lado, no es el responsable del homicidio de Rodolfo Domínguez, ¿sí? Todos estos hechos, lo que dije, la caja de Pandora, irregularidades, yo no quiero decir la palabra corrupción, porque no me consta, y como lo dije anteriormente, nuestra tarea se agota con la defensa. Pero evidentemente todos estos hechos le han otorgado una impunidad al verdadero responsable del homicidio de Rodolfo. Digo Rodolfo porque, bueno, yo fui a la escuela de comercio, yo lo conocí personalmente. Y para ir terminando, acá vemos que que chocan dos derechos que en principio parecen equivalentes, ¿no? Por un lado, el derecho de cualquier ciudadano a defenderse, de precaverse de una decisión injusta, de una condena injusta por errores judiciales, y por otro lado, el derecho de la ciudadanía, de la población, de defenderse del delito, de la delincuencia. La mayoría de los tratadistas clásicos, dice la doctrina, imbuidos por las ideas liberales que impulsó la Revolución Francesa, sostiene que es superior el derecho del individuo por sobre la comunidad, en este caso. Por esta afirmación, bueno, que ya la conocemos todos, por lo menos los hombres del derecho, que es preferible la libertad de varios culpables antes que la condena de un inocente. En este sentido, también quiero destacar que lo que se habló en cuanto a la validez de la prueba informática, de la prueba pericial, nosotros consideramos que resulta insuficiente, que resulta dudosa. Todos y cada uno están en un punto gris, ¿sí? Y esto no puede considerarse a la vista del derecho como necio, o sea, con la virtualidad suficiente para atribuir el delito. Sí podrá ser tenido en cuenta a lo mejor como una estrategia defensiva, sí lo podemos respetar. Pero el hecho de que no se valore en este sentido implica que se van a estar llevando puestos o van a haber una gran violación a derechos constitucionales que rigen el debido proceso y que rigen en principio el derecho de inocencia, el estado jurídico de inocencia.
En este sentido, para terminar, para no extenderme más, esta defensa considera que ante la falta de un plexo probatorio serio y que pueda quebrar el estado de inocencia de Ricardo González, solicitamos la absolución del mismo. En consecuencia, esta defensa solicitaría la absolución por el principio no indubio por reo. Eso sería en casos subsidiarios, pero creo que la prueba aportada en auto no es de suficiente entidad probatoria, por lo que consideramos la absolución libre de cumplir cargo, o en su defecto, para el caso que no fuera convictiva los fundamentos de esta defensa, que oportunamente se meritua el principio de la duda sobre la evidencia de este proceso. Nada más, señor presidente. Bien, muchas gracias. Señor González, usted tiene para decir la última palabra en este debate. Usted ha oído atentamente lo que ha dicho el señor fiscal de Cámara en su acusación y su defensa en los alegatos que acaba de vertir. ¿Algo más que usted quiera agregar? Yo creo que dentro de todo el fiscal, bueno, ha hecho parte de su trabajo. La defensa también ha actuado dentro de lo que se le ha solicitado. Y como yo ya lo manifesté antes, yo lo que yo soy inocente de lo que se me está acusando. Las pruebas, justamente, las pruebas aquí quedaron claras. El señor fiscal, bueno, en su momento habló, yo desgraciadamente no tomé nota, que hay varias cosas que no coincido con él, y que, bueno, justamente, por ejemplo, el caso que él cita de que Domínguez me fue a ver, eso no es cierto. Quien fue a verme fue Sepúlveda, por un tema que había tenido, una foto que le había sacado, que yo lo comenté en su momento acá, que lo sacó Fabiana con su teléfono, lo mandó a su correo, y tengo un correo electrónico que me envió Fabiana Palacios, que data del año 2008, donde en una conversación se despliega que, bueno, que justamente ella no sabía que Sepúlveda iba a ir a hablarme a mi casa y pum, que pam. Todavía ese correo lo tengo a disposición. Bueno, disculpe, no estoy acostumbrado a hablar por micrófono. Sí. Y bueno, y hay un cúmulo de irregularidades, o sea, hay muchas cosas que tienen una respuesta lógica a todo, pero que, bueno, se le busca el pelo al huevo, y en realidad lo que acá siempre traté de colaborar con la justicia para que esto se esclarezca. Es decir, yo también me siento una víctima más del sistema, ¿me entienden? Y yo también quiero tratar de alguna forma de colaborar con la familia Domínguez para que esto se esclarezca. A mi hermano, desgraciadamente, se lo torturó, como bien dije. Tengo fotos que prueban eso, tengo el informe médico que prueba eso. De hecho, hay una presentación hecha con la doctora Marcolini de 17 fojas en la causa 164-340/14. Ese es el expediente de mi hermano. Ahí, con la doctora Marcolini, presentamos 17 fojas con todas las irregularidades que había habido por parte de los policías en perjuicio de mi hermano. Y justamente, si uno hace un cotejo con los fundamentos de la condena, se da cuenta que ahí lo condenaron con todo aquello que dijimos que era falso. Por eso es que por ahí lo que yo dije de Walter Figueroa, lo que yo dije de Hostelino Joel, lo sostengo y lo avalo, justamente porque hay prueba para dejar de forma bien sentada de que esos delitos se cometieron y nunca fueron investigados, ¿me entiendes? Y dio la casualidad que a mí me allanan
en mi casa 9 meses después que se empieza una investigación. O casualidad, el allanamiento fue el 16 de marzo de 2016. Y la fecha que tenía de juicio mi hermano era el 1 de julio, no, perdón, 26 de julio de 2016, es decir, era muy cerca la fecha del allanamiento con el juicio de mi hermano. Como no se consiguieron las pruebas para el 26 de julio, se le suspende la fecha de juicio hasta septiembre. No habiendo todavía con qué acusarme, digamos, todavía no había nada que me vinculara, sin embargo ya me habían publicado en los diarios, como bien dije acá, se me señalaba como el autor de ese homicidio, le volvieron a postergar la fecha de juicio de mi hermano, hasta el 1 de octubre. Pero, oh casualidad, antes que llegue el 1 de octubre, aparecen milagrosamente esas dos fotos que terminan dictando la prisión preventiva. Es decir, como bien hablaba el señor fiscal, existe una relación de hechos que son concordantes en el tiempo, pero que da la casualidad, como bien dije, que estos hechos únicamente beneficiaron a la policía. El 100% de estos hechos benefició a la policía. Y en particular, como bien dije, para no ser así generativo, o sea, para ser puntual, siempre hablé de Walter Feroa y Hostelino Joel, o sea, para no involucrar a toda la policía, porque existen policías que realmente cumplen con su trabajo. Entonces, para no meter todo en la misma bolsa, señalé puntualmente a ellos dos. Y bueno, eso quería dejarlo claro, o sea, hoy por hoy estoy nervioso, lo voy a admitir porque no estoy acostumbrado a hablar por micrófono, pero yo duermo todos los días con la tranquilidad de que soy una persona inocente, o sea, eso no me quita el sueño a mí, ¿entienden? Creo que aquí las pruebas presentadas son más que suficientes y bueno, simplemente que digamos que la familia tenga también esa tranquilidad, ¿me entiendes? No es que simplemente vamos a acusar a alguien para mandarlo a la cárcel y que se queden tranquilos y que bueno, ya está, ya pasó, no, o sea, yo voy a seguir luchando porque tengo una familia detrás, tengo mis hijos, tengo mi hermano, tengo a mi madre y todos ellos confían en mí y yo les he dicho siempre la verdad, ¿me entiendes? Y voy a seguir luchando por esa verdad. Así que le agradezco de alguna manera la posibilidad que me han dado también de defenderme, porque nada ha sido fácil. Y bueno, nada, simplemente que bueno, cualquier duda que se tenga, como ya lo había dicho antes, yo estoy abierto y cualquier cosa que pueda colaborar, estoy siempre abierto. Lo que sí por ahí, yo soy de ir con la verdad, pero en el momento que aparece. Como bien se explayó el doctor Lucero, hubo muchas cosas que yo no coincidía, pero como no las anoté, no las puedo ahora manifestar. Pero bueno, es eso básicamente. Bien. Y una cosita más, Sí. perdón. Ahí habló mucho de una foto, a mí me enviaron una foto de Fabiana bailando con un policía, ¿no es cierto? Se comentó varias veces eso. Y yo lo que he visto acá, lo que he notado, es que nadie ha hecho una tarea investigativa sobre esa foto. Es decir, esa foto se tomó en el casamiento de un policía. Quien la tomó participó de esa fiesta. Pero nadie de investigaciones, o al menos en el expediente, no figura quién sacó esa foto. ¿Me entiendes? Que una de las cosas que me había olvidado de declarar en aquella oportunidad y que me pareció un dato curioso porque ahí se puede individualizar un pequeño grupo de personas. Sin embargo, nadie se tomó esta atribución de decir, bueno, ¿quién sacó esa foto que se le envió a González? Bien. Perdón. No, está bien. Tomamos nota de lo que usted ha dicho. En realidad no es la función de alegar, digamos, pero le he permitido que
que, que se explaye, porque, bueno, es la intención también de escucharlo y que usted siente que puede expresar y que ha podido expresar lo que tiene para decir. ¿Sí? Bueno, ya lo han dicho tanto el señor fiscal de Cámara, el señor defensor, la complejidad de esta causa no escapa a nadie. Y si bien el procedimiento ritual indica que deberíamos pasar a deliberar para dictar un veredicto, justamente en atención a esa complejidad, vamos a proponer, salvo que me dé alguna oposición, dictar el veredicto el día jueves próximo venidero a la hora 12, lo que nos va a permitir hacer una deliberación más extensa y que entendemos que ¿Puede pasar mañana? pasado mañana, sería pasado mañana a la hora 12, vamos a dar el veredicto para hacer un análisis más profundo de lo que solo de la causa y de lo que ustedes han manifestado. ¿No hay problema? No hay problema. Bien, muchas gracias.